Avísenme cuando la ven. El Espíritu Santo en la Ahí Ya está. iglesia. la- ahí estamos, ahí están los pasajes, miren. Entonces, veamos un poquito, a ver qué nos dicen estos pasajes. Dice Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, a ver qué más tenemos ahí, Hechos 11, 17. Si Dios, pues, les concediese también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? El mismo don. Muy bien. ¿Y Romanos 5:5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Perfecto. Entonces, claramente, el Espíritu Santo es un don para la iglesia. Es como una capa, por un lado es como algo que nos fue dado por el Señor Jesucristo. Por eso Él tuvo que ser glorificado, porque si Él no se hubiera ido, el Espíritu no hubiera venido. Y a su vez la iglesia puede decir que ese es un don de Dios para la iglesia, el Espíritu. ¿Y por qué es un don? Porque nos lo dio Él y porque además tiene mucha utilidad en nuestra vida. Es Dios viviendo con nosotros. Miren lo que es esto, qué maravilla. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué más? A ver. A ver. Bueno, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo en la iglesia? Bueno, Efesios 4:4, que habla de la unidad. eh, bueno, dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero ese mismo pasaje, y no lo puse ahí, déjenmelo buscar, habla de la unidad del espíritu. A ver, 4. Eh, dice Efesios 4, 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿No? Y después da los puntos que ese espíritu genera eh, y habla de la unidad. Porque el Espíritu Santo es el que une a la iglesia. Ahora, la une no porque son todos del mismo equipo de fútbol. La une no porque son todos del mismo estrato social. La une no porque son todos de la misma color de piel. La une porque tienen el mismo cuerpo, la une en el cuerpo, en el espíritu, ¿eh? Una misma esperanza, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Eh? Eh, entonces, esos son los puntos de la unidad de la iglesia. A veces se insiste, la verdad que cuando uno mira la historia de la iglesia, ve muchas divisiones que se han ido dando a lo largo de la historia. Muchas de ellas por carnalidades, muchas otras por diferenciación de doctrina, pero hay un movimiento, sobre todo ecuménico, que quiere unir a todas las denominaciones o a todos los que se llaman iglesia cristiana como si fuesen lo mismo. Y dentro de todos esos que se llaman, hay muchos que no lo son. ¿Por qué? ¿Cómo nos tenemos que dar cuenta? Porque no tienen estos rasgos. Porque no tienen la misma fe, porque no hablan del mismo Señor. La verdad que no hace falta muchas veces que uno lo diga, pero lo vamos a decir igual. Cuando uno ve las reuniones ecuménicas donde se junta alguien del Islam
con un judío ortodoxo que no ha creído en el Señor, con un católico, con un protestante, están rejuntando, pero esa no es la unidad que el Espíritu generó, porque el Espíritu genera unidad en las bases de la unidad, que son estas que están acá, bueno, que podríamos hablar otro día, pero habla del cuerpo de Cristo, porque el Espíritu, imagínense tener unidad con un musulmán en cuanto a la fe, o sea, es imposible, por eso son esfuerzos humanos y lo que el creyente debe hacer en realidad es guardar la unidad original. ¿Eh? Entonces, por eso no somos o no apoyamos las iglesias bíblicas, el ecumenismo, porque no es antibíblico el ecumenismo, porque uno no puede unirse a toda costa. ¿Eh? Unirse buscando los puntos en común. Sí, bueno, todos los movimientos filosóficos buscan la paz. El cristiano tampoco busca la guerra, pero eso no es un punto para unirse y llamarse un cuerpo. La verdadera iglesia está unida por el Espíritu en estas bases de la unidad que acabamos de mencionar. Sigamos. Bueno, habita en el cuerpo, habita dentro del cuerpo. Es un poco repetitivo con lo que decíamos de cómo hoy en día el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, ¿no? Pero el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de creyentes, no estamos hablando acá de la iglesia local, sino que estamos hablando de la iglesia universal. La verdadera iglesia que no somos solo nosotros, no somos ni en Don Bosco, ni en Belgrano, ni en Lanús, hay un montón de iglesias alrededor del mundo y es una iglesia, no son distintas. Entonces habita en medio del cuerpo y es una de las autoridades de la iglesia. Cuando vemos cuando vemos ¿qué les iba a decir? Ay, se me olvidó. Se me olvidó lo que iba a decir. Soy de fácil, me desconcentro fácil. Escucho un Perdón, ruido, porque me estaba el desconcentro. micrófono abierto. No, no hay problema, pero me olvidé, ya me va a venir lo que les iba Sigue a cayendo decir. gente a la escuela bíblica. Muy bien, muy bueno, muy bienvenidos. Uy, perdón que estoy. No, ahí, acá estamos. Habita en el cuerpo. Bueno, esperen que tengo que correr esto para acá. Ahí está. Bueno, ya me voy a acordar de lo que quería decir, que no sé qué era. Bueno, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Incorpora al, al Señor. O sea, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor en Juan 6:63. Es el Espíritu el que, el que da vida al creyente y lo incorpora al Señor. Esto tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Esto era lo que iba a decir. Cuando hablamos de autoridades de la iglesia, el Espíritu Santo es una autoridad. ¿Quiénes son las autoridades de la iglesia? A menudo se dice, che, viene alguien, ¿y quiénes son las autoridades de la iglesia? Y Diego es la autoridad de la iglesia. O viene y dice Marcelo en mi iglesia y Pedro. No, está mal. Las autoridades de la iglesia son el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo es el Señor, la cabeza de la iglesia. Y fíjense el Espíritu Santo, algunos pasajes ya los hemos visto cuando hablamos de su personalidad, porque dijimos que el Espíritu Santo tiene personalidad porque toma decisiones, porque hace un montón de cosas. Fíjense todo lo que hace en términos de cómo se mueve la iglesia. Dirige la actividad, Hechos 13:2. Vamos a hacer así, vamos a leerlo los pasajes. A ver, Norby, Hechos 13:2, Silvia, Hechos 8:29, Diego, ¿hay alguien ahí con ustedes, Diego, que le podamos pedir para que lea? ¿O están ustedes solos nomás?
Ahí. No escucho. Sí, nosotros y Los los chicos chicos están del allá. otro Ah, lado. no, pero están lejos, los chicos No, están En lejos. la otra, en el otro cuarto. No, no hay problema, no hay Bueno, problema. Vamos a dejarlos tranquilos. bueno, Pero podés leer vos, entonces, sí. Diego. sí, yo también, si Hechos querés. 15:28, y vos también. Me olvidé tu nombre otra vez. Te María pido que Silvia, Silvia también. María Silvia, como la Silvia Norby. Pero esta es María Silvia. Efesios 4:3. No, Hechos 20:28. Bueno, y lo de Efesios 4:3 lo leímos hace un minuto que dijimos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a ver qué hace para la iglesia. Hechos. A ver, arranca Norby. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, el Espíritu Santo tiene que ser el que dirige nuestra actividad. Cuando nosotros tenemos planeado algo, acá hay una actitud, fíjense, de la iglesia primigenia en Hechos, de oración y espera de respuesta. ¿Y cuántas veces nos desesperamos, queremos salir a hacer algo porque nos parece que está bien? Y nos estamos perdiendo que el Espíritu Santo puede guiar, porque tiene que ser Él el que guíe para que las cosas prosperen espiritualmente. ¿eh? Así que ahí es donde nosotros debemos dejar un poquito al costado nuestra carne. A ver qué más, Silvia, 8:29. Wow. 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Bueno, conocemos cómo el Espíritu guió puntualmente dentro de una acción ministerial de Felipe. Y hoy en día es lo mismo. El siervo que sirve en algún ámbito de la iglesia tiene que estar en oración para que el Espíritu lo guíe. Incluso el Espíritu es el que le va a dar palabra si él está en oración, si él está en dependencia, le va a dar las palabras, las actitudes, le va a guiar en su vida completa. ¿Qué más? A ver, Diego, 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas. ¿Lo dije bien? No. Otra vez Sí, leo. sí, está Porque ha bien. parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Eso, bueno, ya también lo mencionamos esto hablando de la personalidad del Espíritu Santo, porque fíjense el nivel de comunión que ellos tenían y de oración y de dependencia del Espíritu, cómo hablaban. Pues yo decía, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Sin duda que ellos empezaran a madurar la idea de cómo tratar a los gentiles que iban creyendo, porque entendían que no había que judaizarlos, pero no entendía bien cómo hacer, y ahí se determinó, bueno, no le vamos a imponer ninguna otra carga más que eh, evitar fornicación, ahogado, sangre. ¿eh? Muy bien. María Silvia, a ver, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Y cómo se eligen los ancianos? Hablan mucho. ¿Cómo se elige? ¿Qué hacemos? ¿Una votación? ¿Buscamos al que habla mejor? ¿Buscamos al más viejo? No, tenemos que orar, tenemos la palabra y el que lo levanta es el Espíritu. Constituye ancianos, porque la iglesia reconoce al hermano que ha sido levantado. ¿Y qué es que la iglesia reconoce? ¿Y qué es que ha sido levantado? Que ha sido levantado implica que el hermano ya está cumpliendo la función que podemos ver en Primera Timoteo, con las características personales que están vistas en Timoteo. ¿eh? Y ya fue levantado. ¿Y qué hace la iglesia? Reconoce
al hermano que fue levantado y lo reconoce en oración, del mismo espíritu que lo levantó. ¿Mm? Y bueno, ya dijimos lo de la constitución de la unidad. Así que fíjense, en las cosas importantes tiene que estar el espíritu, esa autoridad en la iglesia. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Dijimos que garantiza el nuevo pacto, y de esto ya hablamos, que el Espíritu Santo es una garantía, es el arras. ¿eh? Y la garantía es que es como una muestra que nosotros tenemos, un sello que nosotros tenemos que nos garantiza que esa promesa de redención completa será llevada adelante. Hablamos de esto también cuando les di el ejemplo de aquel hermano de Escocia que venía y sellaba los troncos y todo eso. Nosotros ya estamos sellados para el día de la cosecha final cuando nuestros cuerpos sean cambiados. Muy bien. Ahora, el Espíritu Santo no solo trabaja con la iglesia, sino que trabaja también en el mundo, aunque no lo creamos. ¿Y cómo trabaja en el mundo? Bueno, convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros nos creemos, esto es un tiempo antes de la conversión. Esto es el primer paso que el Espíritu, cuando el Espíritu obra a través de la predicación de la iglesia, tocando los corazones de los oyentes, convenciéndolos de que son pecadores y que necesitan arrepentirse. Entonces los convence de pecado, de justicia y de juicio. Y después, aquel que quiere tiene a su disposición la salvación obrada por Jesucristo, pero debe hacer un movimiento de su voluntad, obedecer, arrepentirse y confiar. ¿Y qué más? Controla el pecado en este mundo que estamos, por ahora. Y nosotros decimos, qué terrible, cómo está el mundo hoy en día, ¿no? Cada vez más. Yo siempre digo, ya no hay regla de nada, ya no hay regla de nada. Cada uno, estamos como en los jueces, cada uno hace lo que bien le parece. Al que le parece bien hace lo que quiere. Nadie se va a meter, la policía no se va a meter, los vecinos no se van a meter, las autoridades están pintadas al óleo. Al menos en nuestros países es muy así eso. Es muy desordenada nuestra sociedad. Sin embargo, imagínense lo que sería si el Espíritu Santo no estaría. Fíjense lo que dice este pasaje tan conocido, 2 Tesalonicenses 2, 3 al 7, dice, nadie os engañe en ninguna manera, Pablo hablando a los tesalonicenses, ¿no? Porque no vendrá, hablando del anticristo, no vendrá el Señor, perdón, no vendrá el Señor a la tierra a reinar, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y esto es una referencia a el Espíritu Santo que mora en la iglesia, que es como, vieron que dice que la iglesia, el Señor dijo, ustedes son sal y luz. Y la sal lo que hace está preservando este mundo de muchas peores cosas. Si el Espíritu no estaría en este mundo, estaríamos ya en la gran tribulación. Entonces está detenido ahí porque el Espíritu está obrando, porque todavía hay movimiento del Espíritu, porque todavía hay arrepentimiento en algunas personas. No tenemos que dejar de predicar, no tenemos que dejar de evangelizar en este momento tan dificultoso. Y quizás cuando es más dificultoso, más efectividad hay con el Evangelio también. Así que ánimo y a seguir con la obra porque el trabajo para el Señor no es en vano. Pero el Espíritu, dijimos, trabaja en la iglesia, trabaja en el mundo y lo hace de esta manera. Muy bien. Ahora hay algo más interesante porque es qué hace el Espíritu en la vida del creyente, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu en la vida del creyente? Y bueno, hay cosas que hace por única vez, pero hay cosas que hace más veces.
¿Y qué hace por única vez? Bueno, algunas de ellas ya lo dijimos. Regenera. Regenera. Y ahí Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Se trata de un nuevo nacimiento, de una nueva criatura. Por eso es regenerar, rehacer, quiere decir. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Vieron que nosotros decimos, aquel que está en Cristo, nueva criatura es? Bueno, ese es porque ha sido regenerado, porque nació de nuevo. Porque como le dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y no lo hace 10 veces en la vida del creyente, lo hace una vez. No hace falta nacer de nuevo tantas veces. Nosotros tenemos que confiar en las promesas y en la palabra del Señor, que nos dice esto, que todo aquel que en Él cree ya no se pierde, y tiene vida eterna. A los que creen, a los que creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, bueno, acá está ese pasaje, vamos a leerlo. Juan 1:12. Marce, quedan 2 minutos. Sí, perfecto, gracias. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria sea a Él, porque nos ha engendrado de nuevo en Cristo. Así como Cristo fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo, el creyente espiritualmente, no de la misma manera que el Señor, pero espiritualmente ha sido regenerado, ha sido transformado en una nueva criatura. Segunda Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No sé si está bien en el primero 4, o será 1, según primera Pedro. Parece que tengo mal algún pasaje. Bueno, en realidad el segunda Pedro 1:4 dice participante de la naturaleza divina, ¿no? Y tiene que ver con eso. Bueno, entonces lo primero que dijimos que sucede es que regenera, y lo otro, y no lo vamos a repetir, es que sella, garantiza, el acto de la regeneración y el acto del sello al creyente, donde le garantiza que él es un hijo de Dios, que ha de ser redimido su cuerpo totalmente, que el Señor le va a buscar. Bueno, ¿qué más hace por única vez? Bueno, adopta también. Adopta también. A ver, María Emilia, si podés leer Romanos 8, 15 y 16. Bueno, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Perfecto. Nos hace el proceso de adopción. Somos hijos por adopción de Dios. ¿Qué más? Bueno, y comienza a vivir en nosotros. Comienza a vivir en nosotros. Primera Corintios, capítulo 6, 19 y 20. 6, 19 y 20. Dice,
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros a través del Espíritu. ¿eh? Quien tiene el Espíritu es de Él, quien no lo tiene, no es de Él. Y el Espíritu está siempre con nosotros. Ya Juan 14:16 es uno de los grandes pasajes del Espíritu, que el Señor Jesucristo nos dice ahí, que estará en vosotros y estará para siempre. ¿eh? Y conocemos que vive en nosotros de dos maneras: por la palabra, porque lo que nosotros tenemos que confiar es en la palabra de Dios, que nos acabamos de leer, que el Espíritu Santo, el templo, nuestro cuerpo es templo, o sea, es morada del Espíritu Santo, pero también por los frutos, ¿eh? Porque el hecho de que el Espíritu Santo more ahí, habla de que hemos sido regenerados, de que hemos sido adoptados y de que estamos siendo transformados. Y esos frutos van manifestando que hay un espíritu que está cambiando esa vida. Y alguno dirá, che, yo no tengo tanto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. ¿eh? Bueno, algo tenés que tener distinto. Y muchas veces no se manifiestan esos frutos como debieran por estas cosas de que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la personalidad del espíritu? Que decíamos que podía ser afectada la personalidad. Yo lo apago, lo contristo. Bueno, pero el creyente a lo largo de su vida empieza a manifestar sí o sí algo de estos frutos que son visibles al que tiene por delante. Y uno dirá, me falta paciencia. Sí, bueno, nos falta, porque es un camino que no se termina, es un camino de todos los días. Me falta amor, sí, me falta, tengo que seguir. Me falta gozo, claro, tengo que estar más tiempo en la presencia del Señor, tengo que evolucionar. Pero sí se tiene que ir manifestando. Y también otra cosa que hace por única vez es que unge al creyente. Bueno, tiene mucho que ver, es otra manera de decir, además de que comienza a vivir, es como que lo habita. ¿eh? Es otra frase que aparece también en la palabra, eh, otra forma de referirse es que el Espíritu Santo unge al creyente. ¿eh? Vieron que a quiénes se ungía en la antigüedad: a los sacerdotes y también a los reyes. Bueno, el creyente es rey y es sacerdote. Acá están mal los pasajes, quedaron los del tema anterior. ¿eh? Somos ungidos por el Espíritu y eso también nos pone en otra situación. Estas las realiza por única vez, pero hay cosas que realiza permanentemente el Espíritu Santo. Por ejemplo, y este para mí es uno de los grandes pasajes de la Biblia, estos dos en conjunto. Estos dos en conjunto son una perla en la palabra que les recomiendo que lo usen. Romanos 12, 1, 2, que los conocemos, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es bucearlo un poquitito. Así que dice Romanos 12. Le voy a pedir que lean ustedes. A ver las Silvias, a ver si Silvia del Norby puede leer Romanos 12, 1, 2 y María Silvia puede leer Efesios 4, 22 al 24. 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quedémonos un segundito con en ese último versículo, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino
transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento. A ver, ahora, María Silvia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Perfecto. Entonces, ahí quédense vieron que ese es un proceso de desvestirse, renovarse y vestirse nuevamente. Ese que acaba de leer María Silvia. El renovar en el espíritu de la mente está también relacionado con este transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y es una enseñanza muy importante en la vida del creyente. Primero, el creyente tiene el mandato de presentarse a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y qué quiere decir? ¿Que me tengo que matar y pido un sacrificio humano? No, pero un sacrificio vivo. Eso implica entregar la voluntad. Decir, Señor, hacé conmigo lo mejor. Haceme una nueva criatura. Usame. Señor, transformame. Señor, acá estoy. Eso es presentarse. Este es uno de los sacrificios espirituales. El creyente hoy ya no ofrece sacrificios físicos, sino que ofrece sacrificios espirituales. De hecho, el pasaje habla de presentar, es como el judío que iba y presentaba su ofrenda a la víctima, es un lenguaje sacrificial. La voluntad de Dios es algo que muchas veces nos cuesta entender. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿por qué no entiendo muchas veces la voluntad de Dios? Esto pasa a veces en los jóvenes, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y bueno, y entran en crisis y qué sé yo. Bueno, y los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Nos pasa muchas veces, pero ¿cuándo pasa ese? Cuando nuestra mente no se somete al proceso de transformación. Porque dice, no os conforméis a este mundo, o sea, no hagas como hace el mundo este, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿eh? La renovación esa es el trabajo que el Espíritu Santo hace, y está un poquitito mejor explicado en Efesios 4, de cambiar el espíritu de nuestra mente. ¿Y qué es la mente? ¿Y qué es el espíritu de la mente? El espíritu ese con minúscula de la mente. Bueno, el espíritu con minúscula de la mente es esa fuerza que nos mueve y que es el que maneja todo en nuestra vida, es el que tiene el volante de nuestra vida. Hay un hermano muy conocido entre los hermanos libres, que está con el Señor, Horacio Alonso, que habla mucho del tema del proceso de renovación de la mente, ¿eh? Y él enseña que este pasaje, si uno va al original, y eso lo contrasté y lo pueden hacer buscando un interlineal, van a ver que renovaos en el espíritu de vuestra mente está en un tiempo de verbo que es continuad siendo renovados. Es un proceso permanente. No es que es algo que vos haces un día, lo tenés que hacer todos los días. ¿eh? Ahora, ¿cómo lo haces? Orando, escuchando la voz de Dios a través de ponerte a su disposición. El Señor te va a ir abriendo puertas, leyendo su palabra y entendiendo sus criterios y conceptos para no traspasarlos. Y ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar en el espíritu de tu mente y te va renovando. Y este es un proceso que hace permanentemente en nuestra vida. Ahora, ¿lo hace permanentemente y a la fuerza? No, porque acá hay un sacrificio. Nosotros tenemos que presentarnos, tenemos que ponernos a disposición para que el Señor haga este trabajo. Si vos no te pones a disposición, el espíritu se apaga
Y que dijimos que se apaga cuando el Espíritu me dice que yo haga algo. ¿Y cómo me lo dice? Y porque yo ya leí la palabra, porque sé que hay cosas que quiero hacer que no están bien, y yo le digo, no, no, déjame que quiero hacer esto como yo quiero. Y esas cosas pasan. Es como el que te viene a pedir un consejo y no le gusta el consejo que le das porque quería que le des el otro consejo. Ahí estás apagando el Espíritu. ¿eh? Y si yo no lo apago, voy por mejor camino, porque voy a dejar que Él me guíe en las decisiones que, que tengo que tomar. Bueno, así que no debemos impedirlo, y una vez que nuestra mente se renovó, nuestra vida se renueva. Y ahí es donde nos tenemos que vestir del nuevo hombre, tenemos que dejar las cosas viejas, y volvernos a vestir con la ropa del nuevo hombre. ¿eh? La ropa del nuevo hombre son las obras que Dios tiene para nosotros hoy, es el carácter que Dios nos marcó para hoy. Pero eso pasa en un proceso de transformación en el cual el Espíritu lo va haciendo cada día con nosotros. Es maravillosa esta enseñanza, es maravilloso entender cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Muy bien, ¿qué otra cosa hace? Bueno, lo llena al creyente. ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? Vieron que a veces leemos Pablo lleno del Espíritu Santo, pero ¿cómo lleno? O sea, puede estar a la mitad. ¿Cómo es? Bueno, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Otra vez cito a este teólogo, muy conocido también, entre los hermanos libres, muy conocido, Schaffer, que dice, la llenura del Espíritu Santo es un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y la vida del creyente. No tiene nada que ver con tener más del Espíritu, porque vieron que la palabra dice que el Señor nos da el Espíritu, pero no lo da por medida. ¿Tenés el Espíritu o no tenés el Espíritu? Ahora, podés estar lleno del Espíritu, que es cuando estás en ese estado donde vos dejás que el Espíritu Santo haga todo lo que Él vino a hacer en tu corazón y en tu vida. Tiene que ver con esta obra de regeneración. Cuando vos lo dejás que Él haga la obra de regeneración, empezás a llenarte. Que dice que Él empieza a tomar más control cada vez de tu vida. Y ser lleno del Espíritu Santo no es una opción. En realidad es una opción, pero es una obligación. Lamentablemente es una opción, porque nosotros, si no somos llenos del Espíritu Santo, es porque no estamos cumpliendo algún mandamiento. Por ejemplo, Efesios 5:18, que nos dice, 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Un mandamiento. No es algo que pase permanentemente en nuestra vida. Vamos a apuntalarlo con la Biblia. Hechos, capítulo 4:8. A ver, le voy a pedir ahora sí, a Norby, Hechos 4:8, y a Diego, Gálatas 2:11 al 13. Ahí estoy, Marce. ¿Vale? Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Perfecto. Ahí quedémonos un segundo con esa idea. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba a los gobernantes y a los judíos también. A ver, Diego, ¿qué dicen Gálatas 2:11 al 13? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado
por la hipocresía de ellos. Bueno, ¿estaba lleno del Espíritu Santo ahí en esa última que leyó Diego? No. No. ¿Eh? En la primera sí estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjense que la llenura del Espíritu Santo es un estado al cual nosotros tenemos que trabajar. ¿Eh? A veces está lleno, a veces no está lleno. ¿Eh? No es permanente ni depende de la madurez, porque Pedro en ese momento era un creyente maduro. ¿Eh? Y sin embargo tuvo su caída. La llenura del Espíritu Santo tampoco está relacionada con los dones espectaculares. Primera Corintios 3, 3 al 4. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales? Le está hablando Pablo a los Corintios, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo de Apolo, yo de... No sois carnales, ¿qué pues? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Bueno, tenían abundancia de dones, porque después vemos que dice, no le falta ningún don a ustedes, pero eran carnales. Qué bárbaro, ¿no? O sea, uno puede tener dones que el Espíritu Santo no da, sin embargo no vivir lleno del Espíritu Santo. Pedro había dicho en el nombre del Señor Jesucristo, a ti te digo, vamos, levántate y anda. Y sin embargo después, ¿eh? Bueno, ¿y cuáles son los requisitos para estar lleno? Bueno, no apaguéis al Espíritu, ¿eh? Eso ya habíamos comentado un poquito que era. No lo contristéis, ¿eh? Efesios 4, 26 al 31. No lo contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ahí es el verbo está también en este continuo. No lo estén contristando. Porque contristar dijimos que primero lo apagaba y después lo mandaba a un rincón. Lo empiezo a apagar, ¿viste? Yo lo empiezo a apagar. ¿Cuándo es cuando apago? Cuando empiezo a desobedecer lo que él me está diciendo. Y al final, ¿qué termino haciendo? Lo termino tirando a un rincón y ya lo dejo a un costado y vivo carnalmente. Esto sumado al contexto en el cual está inmersa esta indicación, presupone que hay cristianos que necesitan dejar de pecar para que el Espíritu pueda hacer la obra. O sea, no hay que apagarlo para estar lleno, no hay que contristarlo y hay que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Si yo hago esas tres cosas, empiezo a caminar como para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá una diferencia entre el bautismo, quizás no quiero gastar mucho tiempo acá, ¿no? Pero el bautismo del Espíritu Santo y la llenura no es lo mismo. El bautismo lo ocurre una vez. Acá hay un cuadrito de diferencias. En el momento que creemos, dijimos, era el bautismo del Espíritu Santo. Y la llenura es una experiencia que puede repetirse. El bautismo nunca ocurrió antes del día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Testamento sí vemos siervos llenos del Espíritu Santo por momentos. Bueno, todo creyente pasa por la experiencia del bautismo, no necesariamente todo creyente pasa por la llenura. No se puede deshacer el bautismo, sí se puede perder la llenura. El bautismo del Espíritu Santo resulta en una posición. ¿Por qué? Porque el bautismo me sumerge en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y cuando hablo de la llenura, tiene que ver, el resultado es poder de Dios. El bautismo ocurre cuando creemos en Cristo y lo otro ocurre a través de lo largo de nuestra vida cristiana y ningún requisito es previo, excepto la fe en Cristo. Y para la llenura sí hay requisitos, que es lo que decíamos: no contristar, no apagar y andar en el Espíritu. Bueno, el resultado de la llenura del Espíritu Santo, una vida de abundancia, santificación práctica,
Hablamos de si queremos ser santos, y bueno, está todo relacionado. Tenemos que darle lugar a la regeneración, a la transformación de nuestra mente, a la llenura del Espíritu Santo. Bueno, una vida de poder, una vida victoriosa, gozo y comunión. ¿Qué más tenemos? Dos tipos de santidad. Bueno, sabemos que tenemos una santidad posicional y una santidad progresiva. La progresiva es esta, donde el andar en el Espíritu nos ayuda. La posicional es porque fuimos hechos santos, fuimos santificados. Cristo nos apartó para el Señor. De hecho, dijimos que la iglesia es un cuerpo que fue llamado aparte para el Señor. Bueno, y la progresiva es a medida que yo voy evolucionando. Siempre estos temas nos tienen que hacer reflexionar cómo está evolucionando nuestra vida. ¿Soy el mismo espiritualmente que era hace 5 años? ¿No mejoró nada? ¿No cambió nada? ¿No sirvo más al Señor? ¿No desarrollé más el fruto del Espíritu Santo? ¿No traje dones para el Señor? ¿No prediqué el Evangelio? ¿No traje alma? Bueno, siempre son cosas para preguntarnos. Santifica. Bueno, perdón. Bueno, perdón. Ah, ahí está. Antes de hablar de esto, otro ministerio que lo mencionamos, no está en este apartado, pero es algo que el Espíritu Santo, hay dos cosas que hace el Espíritu Santo. No sé por qué no me quedaron en este PowerPoint. Una, está en Romanos capítulo 8, en la vida del creyente. Vamos a Romanos 8. Y esta es maravillosa también. Esta es otra perla impresionante. Romanos 8. A ver. Versículo 25. Vamos a leer. Dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Este es un ministerio de intercesión que el Espíritu hace en la vida del creyente. Además de santificarte, además de regenerarte, además de llenarte, intercede. ¿Y cuándo intercede el Espíritu Santo? Cuando vos como creyente orás al Señor. Es maravilloso, porque es como un traductor el Espíritu Santo de nosotros que somos débiles, que vivimos en este cuerpo de carne, a la presencia de Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador viviendo en nuestro cuerpo, nos lee a nosotros, pero habla el lenguaje de Dios. Entonces, cuando vos orás, hay creyentes que dicen: el Señor no me contestó las oraciones. No es que a veces no te contesta. El Señor siempre contesta las oraciones. Puede tomar el tiempo que Él considere necesario, pero las oraciones son contestadas, por eso no hay que dejar de orar. Lo que pasa es que muchas veces en nuestra debilidad no llegamos a comprender la profundidad de lo que sucede en la oración. Y le voy a dar un ejemplo burdo que siempre doy cuando abordo este pasaje. Supongamos un hermano que se quedó sin trabajo y está orando: Señor, dame un trabajo. Entonces aparece una entrevista o le dicen: vení, te voy a llamar, un amigo le dice, te voy a llevar al trabajo, y lo entrevista y dice: Señor, el hermano ora: Señor, te pido que me des este trabajo, vos sabés que yo necesito este trabajo, por favor dámelo, ¿no? Y resulta que esa es la oración que él hace. Pero el Espíritu Santo
que habla en el lenguaje de Dios, no dice exactamente eso. Adentro del corazón del creyente, gime con gemidos indecibles y transforma esa oración en un pedido plenamente espiritual, leído espiritualmente por Dios mismo, el Padre. Y le dice, Señor, acá está tu hijo, dale el sustento que él necesita. Nosotros a veces oramos mal, porque oramos con nuestra vista corta. No es que esté mal orar, Señor, dame este trabajo que lo necesito. Pero lo que llevo yo es que a veces nuestra oración no tiene la amplitud y la profundidad que Dios está viendo en nuestra vida. Entonces Dios no nos da, no le da ese trabajo al creyente que pidió. Pero no es que no le contestó la oración, porque no le dio ese trabajo porque Dios sabe por qué no le dio ese trabajo. Porque posiblemente ese trabajo hubiera sido de tropiezo para su vida. Porque posiblemente ese trabajo no le hubiera permitido crecer espiritualmente. Pero seguramente le dará el sustento, como sea. A Elías le mandó carne por los cuervos. ¿Eh? Estos son los gemidos indecibles. Entonces, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones, que ese es Dios, sabe la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu traduce nuestra oración conforme a la voluntad de Dios. Esa es la maravilla que pasa en la vida del creyente y que no la vemos. Y a veces dejamos de orar y nos perdemos de este ministerio del Espíritu Santo. ¿Eh? Fíjense qué importante. Y otra cosa que hace, esto, o sea, intercede, es algo que lo hace siempre. Otra cosa que hace, que la mencionamos cuando hicimos una diferencia entre tres conceptos. ¿Se acuerdan los tres conceptos en los cuales estaba involucrado el Espíritu Santo? Dijimos revelación, inspiración e iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina. ¿Eh? ¿Qué quiere decir que nos ilumina? Nos permite comprender la mente de Dios. Podemos leer la palabra y la empezamos a entender. Podemos comprender cuán malo es el pecado. Podemos comprender cuán equivocados estábamos cuando pensábamos que nos teníamos que llevar el mundo por delante. Podemos comprender cuán equivocados estábamos cuando queríamos arreglar las cosas como la arregla el mundo. Porque el Espíritu Santo ilumina. ¿Eh? Por eso, en dependencia del Espíritu, el Espíritu obra y tiene todos estos ministerios con los creyentes. Muy bien. Y ahora sí, una más. Presencia escatológica. ¿Qué quiere decir escatológica? De lo que está por venir, de los últimos tiempos. Son ministerios y acciones, obras que el Espíritu Santo tiene por delante de cara a lo que es la escatología, que es los últimos tiempos. Siempre decimos, ya vivimos en los últimos tiempos. Sí, cada vez estamos más cerca, pero todavía el desenlace no está sucediendo. Estamos como la mujer con dolores de parto, pero el parto no vino todavía. Cuando venga el parto, empiezan a suceder una serie de hechos en la historia que ya están prefijados por Dios, y ahí el Espíritu Santo también tiene su obra. Por ejemplo, revestirá de inmortalidad el cuerpo de los creyentes, de la misma forma que lo fue en la resurrección del Señor. Dijimos que el Señor era las primicias. Bueno, ¿qué dice Romanos 8:11? Que lo tenemos ahí cerquita, si lo tienen. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando la iglesia que esté durmiendo sea despertada y los cuerpos sean de los creyentes transformados, ahí va a haber una obra del Espíritu Santo, este Espíritu que le va a dar vida nuevamente. Primera Pedro 3:18, a ver. Primera Pedro 3:18 nos dice,
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bueno, eso mismo que pasó con Cristo ha de pasar con nosotros. ¿Cuándo? En el tiempo del arrebatamiento. ¿Eh? El arrebatamiento es una realidad escatológica, y si bien hay varias escuelas, yo apoyo la escuela pretribulacional del rapto. Bueno, es tema para otra vez, porque hay muchos argumentos en la palabra que nos indica que el rapto de la iglesia o el arrebatamiento ha de ser pretribulacional. Hoy en día hay tanta cantidad de mensajes dando vuelta que a veces muchos creyentes están confundidos también, porque hay mensajes, y ojo, yo quiero decir una cosa también, porque esto en rigor de verdad, aquel que apoya la escuela de otro tipo de rapto, para mí no es necesariamente un hereje, porque hereje es otra cosa. Hay diferentes escuelas de interpretación. ¿eh? Yo creo que la más justa, la que más justicia hace a la Biblia, por más que haya varios versículos que apoyan otras, pero la que más justicia hace es la del rapto pretribulacional. Y ahí va a suceder esto en la iglesia. En la tribulación, si bien es quitado de en medio cuando sea arrebatada la iglesia, habíamos leído un poquitito de eso, estará en los 144.000 sellados, porque asumimos que ese sello tiene que ver con una marca espiritual, no es una marca física, sino una marca espiritual, como hoy en día la iglesia está sellada, esos 144.000 escogidos, 12.000 de cada tribu, testigos del Evangelio del Reino. Creemos que el Espíritu Santo es lo que estará sellándolo, ¿no? Bueno, y estará presente en la regeneración de Israel, porque la regeneración es una tarea suya, siempre hizo la regeneración el Espíritu Santo. Entonces estará presente en la regeneración de Israel. Ustedes saben que toda la parte escatológica, desde la gran tribulación, desde el rapto para adelante, la gran tribulación por sobre todas las cosas, tiene un plan muy fuerte el Señor para con el pueblo de Israel. Porque hay muchas promesas y profecías que aún no se han cumplido en Cristo en su primera venida, que son para Israel y que se han de cumplir. Y ahí también el Espíritu Santo. En el reino, bíblicamente sabemos que después de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, el Señor Jesucristo, después de la batalla de Armagedón, establecerá su reino en la tierra. Ahí es cuando Él pisa con sus pies la tierra en la vuelta. Que el Monte de los Olivos se parte en cuatro en realidad, pero se parte cuando Él viene, y en el reino estará relacionado con la obra del Mesías. Por ejemplo, Isaías 11, 1 al 3, vamos a buscar acá. 11, Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, ¿quién? El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Este es el reinado del Mesías. En las Biblias, no sé si ustedes están ahí, en la mía dice el reinado del Mesías. Habla del reino, del milenio. Y por último, en la eternidad, bueno, en la eternidad vamos a ver Primera Corintios 15, 28. Ya terminamos, justo nos dio, porque esta era la última. Primera Corintios 15, 28. Bueno, perdón. 15, 28 nos dice: pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo le estará sujeta, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Él colocó las arras
para que ese día, en ese día transformados y llenos de su plenitud a través de la obra del Espíritu, disfrutando de la gloria y presencia del Trino Dios, estemos eternamente sujetos a Dios. Nosotros sabemos que Dios, el Espíritu, es eterno. Lo vimos en su persona, lo vimos porque vimos su deidad, vimos que Él no tenía un comienzo y un fin, sino una eternidad. Así que, hermanos, llegamos al final. Dio justo el tiempo con los repasos y todo.